Bueno, vamos a continuar con otro ejercicio de examen. En este ejercicio dice: Juan realiza pruebas con su nuevo celular. Debe estar jugando Pokémon GO utilizando una aplicación para medir tiempos y distancias. Qué aburrido, Juan, loco. Luego de haber ido y vuelto hacia la librería, Juan es muy aburrido. La aplicación le arroja los puntos descriptos en la gráfica 1. Como usted ya estuvo realizando varios cálculos con gráficas similares, le solicitamos que resuelva los siguientes puntos. A. Para cada tramo, expresar 1. Dirección y sentido del movimiento y distancia recorrida y velocidad. B. Para todo el recorrido, indicar distancia y desplazamientos recorridos y realice la gráfica de velocidad para complementar la información. Ok, vamos paso por paso. Me parece un problemita bastante completo. Ok, ¿qué es lo que tenemos acá? Bueno, tenemos un gráfico de posición. Bien. Dice... Bueno, mucho el enunciado, lo único que nos dice es que usan la aplicación, mide tiempo y distancias. O sea que esta gráfica de medir tiempos y distancias es una gráfica de posición. Bueno, acá ya bien dice que es de posición acá y tiempo. Y dice que luego de haber ido y vuelto, o sea que va y viene, la aplicación le da esta gráfica. Y vamos a la gráfica directamente. Ok, ¿qué es lo que tenemos? Bien, la gráfica parece ser una gráfica común de posición. Y por lo que vemos acá hay 3 tramos. ¿Por qué digo que hay 3 tramos? Bueno, acá fíjense que la posición cambia su forma bastantes veces, ¿no? Primero de los 0 segundos a los 6 segundos más o menos. Fíjense de que va en crecimiento. Y va en crecimiento siempre de la misma forma, ¿no? Es como que su crecimiento es constante. Mientras que cuando llega a los 6 segundos se queda parado en 120 metros, ¿ok? Bien. Se queda como parado ahí en 120 durante más o menos 3 segundos o 4. Sí, 3 segundos, porque acá es 9. Y después va volviendo. Y fíjense de que vuelve siempre como en una bajada constante, ¿no? No es que es repentino, no, es siempre constante. Es como que ese crecimiento ese decrecimiento tiene su pendiente. Por lo tanto me da la sensación de que acá hay 3 tramos porque hay 3 velocidades constantes en cada una de ellas, ¿ok? O sea que yo voy a tener tramo 1, tramo 2 y tramo 3. Tramo 1 que empieza en 0 y termina a los 6 segundos. Y tramo 2 que empieza en 6 segundos y termina en 9. Y tramo 3 que empieza en 9 y termina en 21. Ok, claramente por cómo es la gráfica, fíjense que el tramo 1 siempre está o sea, su posición va en crecimiento. Como la posición crece a valores positivos, claramente esa pendiente de esa recta ya sabemos que es la velocidad, pero es positiva, es una velocidad positiva. Mientras que en el tramo 2, fíjense de que la velocidad acá no existe, porque su posición se mantiene constante. Si su posición es la misma es porque se quedó quieto. Fíjense que de 6 a 9 segundos se quedó en 120 metros y no se movió. Por lo tanto su velocidad es igual a 0, no hay. Podríamos decir de que no hay movimiento, lo cual estaría bien, porque no hay cambio de posición en el paso del tiempo. Bien, y ahora de esos 120 metros vuelve a 0. Y para volver, o sea, va decreciendo en posición, o sea, va yendo hacia los negativos. Por lo tanto, esa pendiente de esa recta es una velocidad y va a ser negativa. Y llega a los 21 segundos. Toca posición 0 a los 21 segundos. Ok, eso es un poco
el análisis que hacemos de la gráfica y es la idea de análisis que ustedes tendrían que tener cuando hacen un examen parcial. Yo entiendo que puedo tener un poco más de pizca con el tema de los gráficos. Ustedes van a ir agarrando como esa rapidez de entender los gráficos a medida que vayan haciendo los ejercicios y vayan haciéndolo por ustedes. Pregunten siempre que tengan alguna consulta. Bien, para cada tramo, expresar dirección y sentido del movimiento y distancia recorrida y velocidad. Ok, vamos a empezar con el tramo 1. Tramo 1, dirección. Ok, la dirección del tramo 1 claramente va hacia adelante, ¿ok? O sea, va hacia adelante, hacia la derecha y va en sentido positivo, o sea, su posición aumenta en valores positivos. Tramo 2, vemos la dirección. ¿Qué pasa en el tramo 2? Bueno, tanto su dirección como sentido, acá no hay movimiento, o sea, no se está moviendo ni para adelante ni para atrás, por lo tanto no hay dirección, no hay sentido. Y para el tramo 3, bueno, a ver, si la dirección del tramo 1 estábamos yendo hacia adelante y crecíamos a valores positivos, ahora estamos yendo en reversa, o sea, en sentido contrario, en dirección contraria, y el sentido es negativo. Por lo tanto, dirección es para el otro lado y el sentido es negativo. Bien, eso por ese lado. ¿Cuál es la distancia recorrida y la velocidad? Ok, acá lo que tenemos que ver es cuánto recorre en distancias. Vamos a ir viendo para el tramo 1. Tramo 1. Su posición inicial va a ser 0. ¿Ok? La posición final va a ser 120. ¿No? Eso lo vemos en el gráfico perfectamente. El tiempo que dura. Esto está mal, esto está al revés. Esto es tiempo final y tiempo inicial. Bien. ¿Qué nos falta acá de este tramo? Bueno, la velocidad. Sabemos la distancia por el gráfico vemos de que la distancia es 120. Y nos falta la velocidad ahora. Bien, la velocidad, como dijimos, un dato que falta. ¿Cómo se calcula? Bueno, es el cambio de posición sobre el cambio de tiempo. Tenemos cuál es el cambio de posición, tenemos cuál es el cambio de tiempo. Por lo tanto, el cálculo es bastante sencillo, bastante directo. Es posición final 120 menos posición inicial, que es 0 metros. Todo eso dividido el tiempo que les lleva pasar de 0 a 120, o sea 6 segundos. Todo eso me da 20 metros por segundo como resultado. O sea que su velocidad, la velocidad del tramo, es 20 metros por segundo. Y recuerden que es una velocidad constante. Acá no hay velocidad que varía ni nada. Es una velocidad que es constante, por lo tanto es un MRU. Bien, vamos a ver el tramo 2. El tramo 2 es bastante sencillo. Es un MRU, podríamos decir lo que es un MRU. Su posición inicial es 120. Su posición final es 120. Y como, bueno, no va a ningún lado, si ustedes calcularan la velocidad les daría 0. ¿Por qué? Porque el cambio de posición es 0. Bien, o sea que x final menos x inicial les daría 0. 0 dividido el tiempo que dura ese tramo va a dar 0. Así que su distancia va a ser 0, no se movió nada. Y su velocidad 0 metros por segundo. Ahora vamos a ver el tramo 3. Tramo 3 tenemos que es un MRU también, claramente. Su posición inicial es 120. El tiempo inicial del tramo es a los 9 segundos, o sea, al final del tramo 2. Y luego su posición final va a ser 0. Y su tiempo final va a ser 21 segundos. O sea, ¿cuánto dura? Dura 12 segundos todo el tramo. Ahora calculamos la velocidad. Recuerdan, velocidad es cambio de posición sobre cambio de tiempo. O sea, x final va a ser 0. Menos x inicial es 120. Todo esto va a quedar negativo. Dividido el tiempo que les lleva el tramo. 21
21 segundos menos 9 segundos. Todo eso va a dar igual a menos 120 metros sobre 12 segundos. Lo que me da un total de menos 10 metros por segundo. Bien. Así que, ¿cuál es su distancia? Su distancia es 120 metros. O sea, claramente de 120 pasó a 0. O sea, su distancia va a ser 120. Y la velocidad menos 10 metros por segundo. Es negativo. ¿Tá? Eso explica de por qué la recta va decreciendo. Bien. Hecho, tenemos las distancias, tenemos la velocidad para cada tramo. Ahora para todo el recorrido nos pide indicar distancia y desplazamiento recorridos. Bien, ¿recuerdan cuál era la diferencia entre distancia y desplazamiento? Bueno, acá lo vamos a aplicar bien. Recuerden que distancia es la suma de todos los cambios de posición que hacemos. No importa si vamos hacia adelante o hacia atrás, es cuánto vos te moviste. O sea que la distancia total se calcularía como la suma de lo que yo me moví en cada tramo. En el primer tramo me moví 120 metros, en el segundo tramo no me moví nada, y en el tercer tramo me moví 120 metros. O sea que en total hice una distancia de 240 metros. Bien, ahora, ¿qué pasa con el desplazamiento? Recuerden de que desplazamiento es la distancia entre el punto inicial al punto final. Si sabemos que Juan vino, o sea, fue y volvió, o sea, como que su posición final de todo el movimiento va a ser en el mismo lugar donde comenzó todo el movimiento. Y bueno, me tendría que dar 0, porque el desplazamiento se define como la distancia entre el punto inicial del movimiento al punto final de todo el movimiento. O sea que si yo sumaría las distancias, el desplazamiento, yo acá tendría que tener en cuenta si yo voy y vengo, ¿tá? O sea, yo voy, por ejemplo, en el primer tramo voy 120 metros hacia adelante. En el segundo tramo no me muevo, 0. Pero en el tercer tramo vuelvo, y como vuelvo, eso va a ser negativo, menos 120 metros. Y esto sirve para una recta, ¿no? Por tanto, el desplazamiento va a ser 0 metros. Perfecto. Ahora nos pide realizar la gráfica de la velocidad para complementar la información. Ok. Por lo tanto, gráfica de velocidad. Siempre nos ayudamos con una gráfica de tiempo y velocidad. Sabemos que, bueno, el primer tramo de 0 a 6 su velocidad va a ser 20. De 6 a 9 su velocidad va a ser 0. Y de 9 a 21 su velocidad va a ser menos 10. Por lo tanto, hacemos una gráfica de velocidad versus tiempo. Marcamos las velocidades para 20, para 10. Y bueno, de 0 a 6 puede llevar 20. ¿Ok? De 6 a 9 llevó 0. O sea, bien sobre el eje de tiempo. Y de 9 a 21 llevó menos 10. Así me quedaría la gráfica de velocidad. Y bueno, un poco así queda este ejercicio. Practíquenlo, está bueno un poco hacer ese análisis de la gráfica. Y si encuentran otro ejercicio que también requiere de ese tipo de análisis de gráfica, también los animo a que lo practiquen, que lo puedan hacer ustedes.